Restauraré los años que la langosta ha devorado. Vamos a seguir contemplando el asombroso misterio de esta promesa. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Me alegra que se hayan unido a nosotros hoy. Y Colin, muchos de nosotros podríamos reconocer esa promesa del libro de Joel. Entonces, los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Y bueno, Colin, hoy empezamos a ver cómo Dios restaura esos años. Es un milagro, ¿verdad? Porque cuando el tiempo se va, pues se va. Y dices, bueno, ahora los años han pasado. No puedo volver a vivirlos. Y esa es la naturaleza de la vida. Y sin embargo, Dios está diciendo, voy a restaurar esos años. Así que vamos a ver específicamente cómo Dios puede hacer eso. Lo que eso significa en realidad es maravilloso. Los años que a veces pensamos se han perdido son años que Dios puede usar de manera que van más allá de lo que hubiéramos podido entender en ese momento. Pero esa promesa es dada a ciertas personas. Y es importante saber que solo porque algo está en la Biblia no significa que va a ser la experiencia específica de una persona en particular. La pregunta es, ¿para quién hace esto Dios? Y quiero que veamos hoy cómo podemos ser las personas en las que esta promesa se cumple de forma maravillosa. Muy bien, con un gancho como ese, creo que tenemos que entrar en el mensaje de hoy. Si puedes, acompáñanos en el libro de Joel, capítulo 2, mientras seguimos recuperando los años perdidos. Aquí está el pastor Colin. Los años de la langosta pueden ser años de rebeldía. Tal vez has sido como un hijo pródigo, creciste con muchas bendiciones, pero en tu corazón descubriste que a medida que crecías había un instinto de rebelión en ti. Realmente no comprendías plenamente este instinto de rebelión, pero te dejaste llevar. Y lo que encontraste al entregarte a una vida que era contraria a lo que era correcto fue un lugar de dolor en vez de un lugar de placer. Ahora recuerdas los años que has pasado con pesar y te lamentas y ves que se convirtieron en años que la langosta devoró. Para otros entre nosotros que siguieron un camino piadoso, la vida no ha funcionado como esperábamos o nos arrepentimos de algunas de nuestras decisiones. Quizás no fueron pecaminosas, pero que definitivamente no fueron las más sabias. Los años de la langosta pueden ser simplemente años mal dirigidos. Tal vez el camino que elegiste, la carrera que estudiaste y que terminaste, solo te llevaron a un callejón sin salida. Hiciste una mudanza y te encontraste en un lugar en el que no encajabas. Miras tu vida y dices, ¿pero cómo terminé aquí? Si hubiera tomado una decisión diferente, podría haber seguido un camino distinto, pero ya he llegado demasiado lejos y no parezco tener otras opciones. Y entonces te encuentras diciendo cada vez con más frecuencia, ojalá hubiera aprovechado esa oportunidad, si tan solo no hubiera hecho ese movimiento o hubiera tomado esa decisión. Pero el momento ya ha pasado, se ha ido y no puedes volver atrás y te quedas con una profunda sensación de tener muchos años devorados por la langosta. Ahora piensa, los años sin Cristo son años de langosta. Piensa que todos los años sin Cristo son años de langosta. Vale la pena que cualquiera que aún no se haya comprometido de todo corazón con Cristo piense en eso. Si le preguntaras a alguien que se convirtió tarde en su vida si le hubiera gustado convertirse más temprano, te garantizo que te hubiera dicho que sí. Te lo garantizo. Nunca he conocido a una persona que deseara haberse convertido en cristiano más tarde que temprano. ¿Cuántas tonterías habría evitado si hubiera venido a Cristo antes? ¿Cuántos pecados? ¿Cuánto más podría haber hecho si eso hubiera sucedido? Pero hay muchas otras formas en las que llegamos a sentir que hemos perdido el tiempo, que los años han pasado, que la vida se ha ido, que se han perdido oportunidades y que no podremos recuperarlas jamás. Y cuando te enfocas en el hecho de que estas cosas son las realidades de la vida para muchas personas, te das cuenta de lo asombrosa que es esta promesa. Entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes.
Ahora, hay dos preguntas muy claras y sencillas. Número 1, ¿a quién se le da esta promesa? ¿Para quién es? Y es dada a personas particulares, a personas específicas. Y segunda pregunta, ¿cómo es posible que se cumpla esa promesa? No podemos volver a vivir ese tiempo. Entonces, ¿de qué manera puede Dios restaurar los años que ha devorado la langosta? La primera pregunta es contestada en el versículo 19 y un poco antes. Observa que el versículo 19 nos dice que el Señor respondió y que todo lo que sigue en el versículo 19, incluyendo la gran promesa que estamos viendo hoy, es la respuesta de Dios a una oración en particular. Y la oración en particular se encuentra en el versículo 17. Entonces, ¿qué pidieron estas personas que les condujo a esta maravillosa respuesta? Pues hay dos cosas que pidieron. Nota primero que la promesa de años restaurados es dada a la gente que siente necesidad de la misericordia de Dios. Vemos en el versículo 17 que estas personas que se les da esta maravillosa promesa han estado orando por eso. Perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. Aquí está esta gente y son conscientes de que han sido puestos bajo la disciplina de Dios y sintieron su necesidad de misericordia. No podemos hacer esa oración como cristianos sin que nuestra mente vaya automáticamente a Romanos 8:32, donde se nos dice que Dios no negó a su único Hijo. La misericordia de Dios que vino a ellos y que viene a nosotros también, nos es dada por esta razón. Somos perdonados porque Cristo no nos fue negado. Y esa es nuestra confianza al pedir misericordia de Dios. Dios promete que todo estará bien para aquellos que reconocen su necesidad de misericordia. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Te acercas con un sentido de tu dependencia de Dios simplemente para sobrevivir a lo que estás pasando y puedes tener confianza aquí. Él no negó a su propio Hijo. Por eso Él te perdonará y puedes orar esto con confianza. Lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a darnos también con Él todas las cosas? La promesa de años perdidos pero restaurados se da a las personas que reconocen su necesidad de misericordia y se da a las personas que quieren que el nombre de Dios sea glorificado. Fíjate lo que están orando ahí. Es como si le estuvieran trayendo un argumento a Dios. Están presentando su caso a Dios. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Es una manera muy poderosa de orar. Las personas a las que se les da esta promesa son personas a quienes le preocupa el nombre de Dios. El honor de Dios es su prioridad. Les ocupa lo que el mundo piense de Dios y ellos oran de esa manera. Dios, la gente incrédula está mirando y cuando ven los problemas que llegan a un hijo de Dios, lo usan para hablar en contra de tu nombre. ¿Ves el punto de esta oración? Señor, tu nombre está en juego aquí. La fama de tu nombre está en juego. Te pedimos que nos perdones, que nos mires con misericordia y que lo hagas para la gloria de tu nombre. Esto me hace pensar en cómo terminas tus oraciones. Yo utilizo diferentes maneras de referirme siempre a Jesús al final de mis oraciones. Digo, en el nombre de Jesús. Recuerdo que cuando era más niño decía, por Jesús, amén. Y tal vez tú termines tus oraciones de esa manera también. Es una muy buena manera de darle cierre a las oraciones. Por Jesús. No es solo una manera de terminar una oración. En realidad es la forma de presentar tu caso frente a Dios, de la misma forma que un abogado podría presentar un caso ante un juez en un tribunal. Señor, te pido estas cosas por amor a tu Hijo. Él dio su sangre para redimir a un pueblo y yo soy parte de ese pueblo. Ahora escucha mi oración, no por mí, sino por Jesús. Y aquí están estas personas en el versículo 17 que han escuchado el llamado a la oración y se han puesto de rodillas, acercándose al Señor en humildad, muy conscientes de su propia necesidad de la misericordia de Dios y han sido inquietados por el honor del nombre de Dios. Y vemos en el versículo 19 que Dios les respondió. Y cuando Dios responde, derrama esta bendición que culmina en el versículo 25, que dice,
entonces los compensaré por los años que devoraron la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. De manera que quiero ser alguien que esté siempre consciente de su necesidad de la misericordia de Dios y siempre comprometido con el honor del nombre de Dios. Y quiero ser alguien que ore de esa forma. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Recuperando los años perdidos, y el cual forma parte de nuestra serie Restaurados. En la misma estamos viendo cómo Dios puede devolverte lo que has perdido. Hoy nos encontramos en el capítulo 2 de Joel y volveremos al mensaje en un momento. Pero si alguna vez te pierdes un programa, puedes escucharlo en línea en nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir el programa o descargar un MP3 de manera gratuita. Y bien, regresemos al mensaje. De nuevo, aquí está el pastor Colin. Y aquí vemos la otra pregunta. Quiero responderla tan simple y brevemente como pueda. ¿Cómo puede Dios hacer esto? ¿Cómo puede Dios hacer lo que es humanamente imposible y restaurar los años que se han perdido? Permíteme sugerir esto primero. Dios puede restaurar tus años perdidos profundizando tu comunión con Cristo. Fíjate en el versículo 27 más adelante. El pueblo que había experimentado la pérdida de los años de la langosta recibe la promesa especial de que van a experimentar la presencia del Señor en medio de ellos. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y a este pueblo que ha soportado tanto, se le da esta maravillosa promesa restauradora de que van a disfrutar de una comunión con el Señor que tanto han buscado y que es mayor que cualquier cosa que hayan vivido antes. Si recuerdas, los evangelios nos cuentan la historia de una mujer que había vivido una vida especialmente pecaminosa y se acerca a Jesús y derrama ungüento sobre sus pies. Cristo la había liberado de unos terribles poderes oscuros que la tenían atada, y ahora su amor por Cristo era mayor que cualquier otro amor que hubiera conocido jamás. Y ella entra en una casa donde Jesús está comiendo con un grupo de gente a la que le iba muy bien, y se arrodilló a los pies de Jesús y adoró a Cristo porque Él había perdonado los pecados de sus años perdidos. Y porque sabía que Cristo le había perdonado mucho, ella le amó mucho. Lo extraordinario es que la gente de la casa se avergonzaba de la extravagancia de su adoración y de su devoción. Y esta es la ironía. Estaban disfrutando de la comunión con Cristo alrededor de la mesa, pero esta mujer que adora a sus pies disfruta de una comunión mucho más profunda de la que cualquiera de estos fariseos pudiera imaginar. Cristo puede restaurar los años perdidos profundizando tu comunión con Él. ¿Por qué no se lo pides? Cuando por cualquier razón tienes la sensación de que los años están pasando y las oportunidades se te escapan, cuando te das cuenta que no estás donde quisieras estar o donde hubieras esperado estar, ¿por qué no le pedirías esto al Señor? Dile: Señor, he pasado demasiados años alejado de ti. He pasado muchos años sin ti. Llena ahora mi corazón de un nuevo amor y de una nueva gratitud hacia Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz. Deja que la pérdida de estos años haga que mi amor por Jesús sea más grande, más fuerte, más abundante de lo que jamás hubiera sido. Devuélveme los años que ha devorado la langosta. Y hay otra manera en la que Dios puede restaurar los años perdidos. Él puede hacerlo multiplicando tu fruto. Y esto puede ser tan alentador. Recuerda que la cosecha ha sido arrasada durante 4 años. Todo este trabajo sirvió de nada. Y luego, cuando Dios restaura los años que la langosta devoró, ¿qué sucede? Pues ahora tienen estas cosechas abundantes. Mientras medito en eso, pienso: ¡oh, una cosecha abundante! Eso me hizo pensar en la parábola del sembrador que contó Jesús. Y recuerdan que al final de esa parábola, Jesús habla de una cosecha que podría ser 30, 60 y hasta 100 veces mayor. Ahora, hay una gran diferencia entre estas tres. 3 años al 100 por 1 es tanto como 10 años al 30 por 1. Restaurando los años. ¿Por qué no se lo pedimos? Señor, las langostas se han comido demasiados años de nuestras vidas. Nos has llamado como discípulos tuyos para dar frutos que perduren.
Han pasado demasiados años infructuosos. Ahora, Señor, te pedimos que nos des años en los que nazca un fruto más duradero que el que cosechamos en el pasado. ¿Por qué no habríamos de pedir eso a Dios? Charles Spurgeon dijo, Dios puede hacer más en un año o en un día que todos nosotros juntos en toda una vida. Eso me encanta. Y animando a los predicadores, él le dice, un sermón predicado en el poder del Espíritu Santo valdrá por 10,000 predicados sin él. Y luego, ampliando su audiencia, Spurgeon se dirige a los maestros de escuela dominical y les dice, si usted va a su clase de escuela dominical con una unción divina descansando sobre usted, habrá más niños traídos a Cristo por un poco de su enseñanza amorosa que por miles de horas impartidas sin esa unción. Y al dotarnos de mayor poder y encendiéndonos con más celo, Dios puede devolvernos los años que la langosta ha devorado. Eso es maravillosamente alentador, ¿no crees? ¿Por qué no han de ser estos próximos años los más fructíferos de tu vida y de la mía? ¿Por qué no se lo pedimos a Dios? Espero que en tu corazón estés diciendo ahora mismo, eso es lo que quiero. Dios puede obtener beneficios a largo plazo de pérdidas a corto plazo. Pedro lo expresa de esta manera. Él dice que tu rostro va a ser probado, pero Dios va a probar que es genuino, y eso significa que va a reflejar alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Lo que más glorificará a Cristo en tu vida por toda la eternidad será el poder por el cual Él ha sostenido tu fe a través de los años y en las experiencias más difíciles de tu vida. Pensando en los años que la langosta ha devorado, lo último que quiero decir es esto. Isaías dijo que Cristo fue cortado de la tierra de los vivientes. Aquí está Jesús y Él está en la flor de la vida, 3 años en el ministerio, 33 años de edad. Uno pensaría que un hombre así a la edad de 33 años tiene todo por delante de él, pero Isaías dice, no, Él es cortado. Y la razón por la que fue cortado fue porque cayó bajo el juicio de Dios, no por sus pecados, porque no los tenía, sino por los pecados de los hombres, por mis pecados y por los tuyos, por nuestras penas y dolores. Nuestro juicio cayó sobre Él, nuestras langostas revolotearon sobre Él en la cruz. Y el tierno brote de Dios saliendo de la tierra es la forma en que Isaías describe que Jesús fue cortado. Y al tercer día, el Hijo de Dios resucitó de entre los muertos con el poder de la vida eterna. Y Él se ofrece a tu favor y te dice lo que nadie podría decirte jamás. Yo restauraré los años que la langosta ha devorado. Oremos. Padre, haz tu obra restauradora en nosotros y haznos personas en las quienes esta obra se complete por amor de tu nombre. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Restaurando los años perdidos, el cual forma parte de una serie más amplia titulada Restaurados, en la que estamos viendo cómo Dios puede devolverte lo que has perdido. Joel 2:25 dice, entonces los compensaré por los años en que devoraban la langosta. Esa es una promesa maravillosa. En este mensaje escuchamos verdades sobre cómo lo hace, profundizando en nuestra relación con Cristo, multiplicando nuestra productividad espiritual y reconociendo que Dios puede traer una ganancia a largo plazo a partir de una pérdida a corto plazo. Y me encanta como el pastor Colin estaba hablando hace un rato de cómo Dios puede restaurar esos años perdidos y lo puede hacer incluso multiplicando el fruto. Puede hacerlo 30, 60 o 100 veces, así que ¿por qué no orar por esas 100 veces? Si te pierdes algún mensaje de esta serie, siempre puedes escucharlo en nuestro sitio web abrelabiblia.org, donde puedes reproducirlo o descargar un MP3 de forma gratuita. Este mensaje tiene una capacidad especial para animar a alguien a mirar con fe a nuestro Dios, un Dios lleno de gracia, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Tal vez tienes un amigo o un familiar que realmente se beneficiará al escuchar este mensaje. Te animamos a visitar abrelabiblia.org
y hacer clic en el botón Enseñanza del menú para encontrar este mensaje y otros mensajes de la serie Restaurados, la cual está basada en el libro de Joel. Este libro, el libro de Joel, nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios se encuentra cerca. Después de temporadas de pérdida, Dios puede restaurar lo perdido y derramar su espíritu sobre todos aquellos que invocan su nombre. En Jesucristo siempre hay esperanza, esperanza de propósito y de un nuevo comienzo. Así que ánimo creyente, no importa lo que estés enfrentando, la misericordia de Dios es más grande, su amor más profundo y sus promesas seguras. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cómo es que el Espíritu Santo es derramado sobre todos los creyentes según una profecía dada en el Antiguo Testamento.